El día de hoy vamos a hablar de por qué debemos diezmar, ofrendar y dar primicias. Estos temas son muy importantes porque el Señor los creó para bendecirnos económicamente, para bendecir económicamente a su iglesia, a su gente, a su pueblo, a sus hijos. El Señor Dios Todopoderoso creó estos conceptos, creó esta forma, este mecanismo para bendecirnos. ¿Cómo es esto? Que hay un principio muy importante que está a lo largo de toda la Biblia y es el dad y se os dará. Este principio que está en San Lucas 6:38 dice que nosotros para poder recibir de Dios debemos de dar primero. Para poder recibir de Dios debemos de dar primero. Dad y se os dará. Usualmente nosotros hacemos lo contrario. Nadie da sin haber recibido antes. Es más, todos decimos que para poder dar a otros primero tengo que asegurarme de tener lo suficiente para poder dar y que no me falte. Pero en los caminos de Dios aplica otro principio, y es de que el Señor nos dice que nosotros tenemos que dar para que se nos dé, para que Dios nos dé. Y aún así nosotros tengamos poco o no tengamos, de lo poco que tenemos, el Señor nos pide que demos, porque Él nos quiere bendecir. Cuanto más nos cueste dar, es decir, cuanto menos tengamos y más nos cueste dar, más nos va a bendecir el Señor. Es decir, lo que ocurre en los caminos de Dios, los principios que se aplican en la Biblia, los principios que se aplican para Dios son opuestos a los que se aplican allá afuera en la sociedad. Por eso que tal vez no entra en nuestro razonamiento que nosotros tengamos que dar aún si no me alcanza. ¿Cómo voy a poder dar un diezmo, una ofrenda si no me alcanza lo suficiente para pagar mis cuentas? Justamente el Señor dice, y lo enseñan en varios pasajes de la Biblia, que el Señor bendice a aquellos que aún en esas circunstancias de necesidad dan. Aún necesitando dan, porque cuando usted da, no le está dando al pastor, a la iglesia, al sacerdote, le está dando a Dios. Es decir, yo pongo por encima de mis necesidades a Dios y yo de lo poco que tengo le voy a dar a Dios y lo llevo a la iglesia, porque los diezmos, las ofrendas se entregan en la iglesia. Lo doy y el Señor lo va a bendecir. Entonces, explico. El diezmo, tanto el diezmo como la ofrenda, como las primicias, vamos a pasar a explicar esto en otro video, cada uno en particular, se entregan en las iglesias y son de bendición para usted. Lo que usted dé, el Señor le va a devolver multiplicado. Por lo tanto, ¿por qué debemos de dar? Porque le conviene a usted, porque el Señor lo ha establecido para bendecirlo a usted. Yo sé que usted ha escuchado seguramente afuera que mal que las iglesias estén pidiendo que le den diezmo, que le den ofrenda. Seguro que es para quedarse con el dinero, cosas como esa, que lo hacen para enriquecerse, le sacan plata a la gente. Mentira. Lo que dice la Escritura es que Dios mismo es el que lo pide, Dios mismo es el que pide que se lo lleve, que le dé, que usted diezme, que usted ofrende, y Dios mismo es el que le va a devolver multiplicado a usted. Eso es lo que dice. ¿Quiere que le lea el pasaje? Eso está en el libro de Malaquías 3. Malaquías 3, 10. Dice: traed todos los diezmos y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, Dios mismo hablando. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice que usted lleve sus diezmos y ofrendas y el Señor va a hacer que abunde en su casa, le va a multiplicar. El Señor le dice: traedme a mí, dice el Señor. Él considera que el dinero que usted lleva a la iglesia, a las ofrendas que lleva a la iglesia, el Señor las considera como que son para Él, Él las recibe y le va a multiplicar, Él le va a devolver multiplicado Él. No la iglesia, sino Él. Usted lo lleva a la iglesia y el Señor se compromete con usted a devolverle multiplicado. Eso es lo que hemos leído. El Señor dice eso en el libro de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Pruébame ahora en esto. Pruébeme, dice que lo pruebe. O sea, que usted haga eso y dígale: Señor, yo estoy trayendo esto. Ahora cumple lo que dice en tu palabra y multiplícame, Señor. Necesito, Señor, este dinero, tengo que pagar cuentas y estoy trayendo aquí
como dice en tu palabra, estoy trayendo a la iglesia. Ahora te ruego que me ayudes, multiplícame este dinero, necesito 10 veces más, Señor, porque tengo que pagar esta cuenta en el banco. Pruébelo, eso es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra de Dios. Y dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Eso dice el Señor. Además dice, fíjese lo que dice, reprenderé también por vosotros, por usted, al devorador, es decir, aquel que le quiera robar o destruir su negocio. ¿No? Y de tal manera que sus frutos y su tierra no sean destruidos. Y sus campos de vid, sus campos serán protegidos. Además de bendecirlo económicamente, le va a cuidar su negocio para que no haya pérdida. Ahí está, lo hemos leído en Malaquías 3, de 10 al 11. Usted lo puede leer. Eso es palabra de Dios, no es palabra mía. Entonces, conviene diezmar, ofrendar, llevar ofrendas a la iglesia aparte de su diezmo. El diezmo es el 10% de los ingresos que usted percibe. Después de impuestos, el 10% que usted recibe, el Señor dice que lo lleve a la iglesia, a su iglesia. Y Él le va a multiplicar. ¿Conviene hacerlo? Acabamos de leer que sí. El Señor, Dios mismo, es el que le ofrece recompensarlo a usted grandemente hasta que sobreabunde. Dice. ¿Usted lo cree o va a creer las cosas contrarias que se dicen acerca del diezmo y las ofrendas allá afuera? Depende de usted. Yo, ¿qué le digo? Crea en lo que dice la palabra de Dios, porque es palabra de Dios y yo lo he podido comprobar. Yo también diezmo y es fiel. Esta palabra es fiel. Es cierto. Así que, hermano, es decisión de usted. Nadie lo obliga. No diga que lo están presionando, que me están acorralando. No, es decisión de usted. Pero si lo hace, recibirá bendición del Señor. Y si no lo hace, la perderá. Simplemente la bendición es decisión suya.